Y hoy es martes, martes de los diputados en Fórmula. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano, bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mucho gusto y mucho gusto de estar otra vez con todo tu auditorio. Julen Rementería, diputada por Acción Nacional, bienvenido. Hola, buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches, Pati. Hola. A distancia saludamos a Vianey García, ella es diputada por Morena. Diputada, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde aquí los saludo con un calorcito que ya empieza a hacer. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Vianey. El PRI hoy se disculpa, están de fiesta, un aniversario más en su partido, al menos eso fue lo que nos comentaron. Pati, aranceles, Trump cumple, la presidenta anuncia que el domingo habrá un meeting, entendemos, o al menos así lo hemos interpretado, o al menos yo lo he interpretado así, quizás en estos días de aquí entonces haya negociaciones. Bueno, allá el secretario de Comercio de Estados Unidos, al ver la tremenda caída de la bolsa y sobre todo con la presión de grandes corporaciones, por ejemplo, como la tienda esta de un círculo rojo, que no sé si puedo decir por televisión, pero Target, sí. Pues sí empujaron fuertemente para que Trump dé marcha atrás a esta guerra que yo sí creo muy tonta de aranceles, que le va a causar perjuicio económico a todos los países, sobre todo Canadá, México y al propio Estados Unidos. Entonces, me parece que el miércoles iban a hacer una llamada. Trump hoy en su discurso toca el tema muy por encima, no se mete a fondo y lo único que dice es: le voy a poner aranceles iguales al que me ponga aranceles a mí. Entonces creo que está esperando a ver qué sucede, qué pasa. El miércoles tendrán esa llamada, luego la presidenta dijo que tendría una llamada con Trump el jueves. Sí, justo. Ella con Trump el jueves, pero el de Comercio dijo que el miércoles. Entonces habrá que esperar. Lo que sí me parece terrorífico, pues es que nos traiga al país así. Hoy te pongo aranceles, mañana digo que a lo mejor no. Y luego, bueno, pues hacen en su discurso esta parte, decir, vean, porque yo pongo aranceles, entonces México se porta muy bien y me manda 29 capos muy importantes que nosotros queríamos en Estados Unidos. Yo sigo con lo que dije la vez pasada, creo que México debemos de estar unidos en esta etapa. Es muy importante defender nuestra soberanía, es muy importante que no nos impongan esos aranceles, pero también creo que la presidenta de México debe de abrir la información de todo lo que está haciendo, que le ha pedido el gobierno de Estados Unidos, que siempre nos dan a cuentagotas. Es que no les dimos permiso a los aviones de entrar, pero luego dicen, no, es que si tienen permiso para entrar, pues no violan el espacio aéreo. Y luego mandan a estas gentes que piden, pero lo anuncian cuando ya los mandaron, cuando ya están allá. Creo que el pueblo de México merece, la verdad, que nos hablen abiertamente y estaremos apoyando porque creo que es lo mejor para México estar unidos en ese sentido. Claro. Diputada García. Sí, bueno, a mí me da muchísimo gusto de alguna manera que hoy esté gobernando la doctora Claudia Sheinbaum, porque es una mujer que tiene el temple, la paciencia y la cabeza fría y el amor al pueblo. Sin lugar a dudas, en otro momento en la historia, si bien ahora es complicado el escenario que se vislumbra, con este juego de un niño chiquito que un día amanece diciendo que va a ser un porcentaje, otro día dice que será otro porcentaje, y no solamente con México de manera personal, sino con todos aquellos que en algún momento fueron sus socios comerciales. La doctora Claudia Sheinbaum ha manejado un mensaje de unidad, de soberanía nacional y también de un trato como iguales. En este momento hemos visto cómo China ha respondido también en esta guerra de aranceles, Estados Unidos, y sin embargo la doctora Claudia Sheinbaum ha sido sumamente prudente y yo creo que podría mencionar que ella fue incluso quien ha venido negociando, pues incluso este alargamiento por parte pues de que no se pusieran los aranceles en un primer momento, y eso la ha consolidado como una líder mundial. Y para mí es muy importante mencionar que México como país se encuentra como un país fortalecido, en donde pues no solo se ha dado muestra de que hay una relación de colaboración de manera bilateral a través de estrategias de seguridad, de economía, sino que también se tiene claro hacia dónde van y hay un plan, y por eso reconozco el liderazgo y nos sumamos al liderazgo, por supuesto, de la doctora Claudia.
Diputado Rementería. Bueno, yo lo que creo es que viene dándose una relación, ya lo habíamos dicho aquí algunos martes atrás, que cuando llegara Trump y empezara a ejercer el poder, iban a funcionar las cosas totalmente distintas para México, y ya lo estamos constatando ahora. Trump, en su estilo de negociar, duro, hosco, de repente bronco, a veces hasta maleducado, en algunas ocasiones pudiéramos decir, pues ha ido empujando, y los aranceles los plantó a partir de lo del fentanilo y del tráfico de migrantes, fundamentalmente. Él no hablaba en ese entonces de lo que tiene que ver con la parte comercial, de que si el saldo era mayor o menor. Él hablaba exclusivamente del tráfico de fentanilo y del tráfico de migrantes. Y eso lo que refleja es una mala política hecha por el gobierno mexicano, sobre todo en los últimos 6 años, para atender estas problemáticas tan serias. Y entonces cuando él viene, se los pone muy claro: si no me resuelven esto, habrá aranceles, y puso un plazo. Pero lo que decía Patricia hace un momento, no sabemos qué tanto le pidió al gobierno mexicano, porque resulta que él dice, no han hecho lo suficiente. Y entonces cuando él hoy, precisamente en esa reunión que tuvo en el Congreso allá en los Estados Unidos, entre otras cosas, dice, bueno, es que ellos todavía no han terminado de cumplir o no han hecho lo suficiente. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un tratamiento que se le va dando aparentemente la información a los mexicanos a cuentagotas, y por otro lado, bueno, pues refleja una problemática con la que evidentemente ellos no están en contra, no están conformes, y por eso sigue la amenaza como un péndulo colgando de los aranceles para México, con el daño que le harían a México y a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Desde luego tenemos que apoyar al gobierno mexicano, eso está claro, pero tenemos que también exigirle al gobierno mexicano que haga lo que él tiene que hacer en materia de seguridad, y tiene que hacer en materia, pues, del control y el tráfico de migrantes, con el respeto a los derechos humanos, pero es que si no, vamos a estar siempre con esta negociación en donde él un día los pone, bueno, dice, no, ya se portaron bien, les doy un mes más, en ese momento los puso, el secretario de Comercio dice, bueno, a lo mejor si cumplen los podemos quitar. Entonces, esto no es un juego, tiene que ser serio, y entonces, desde luego, pues la presidencia de la República, nuestro país, tiene que plantear las cosas claras y establecer esto. Bueno, yo podría decir que ha sido una medida prudente, pero de repente pareciera que se empieza a pasar de prudente, porque debería ya en un segundo momento como es tener una respuesta un poco más clara, y pareciera que patea la decisión hasta el domingo en ese famoso meeting que quiere hacer ahí en el Zócalo para contarnos a los mexicanos lo que está pasando, como si no lo supiéramos la mayoría. Bueno, simplemente porque está esperando la llamada del jueves. Claro. A ver si en esa llamada el jueves arregla algo, y viene y nos cuenta el domingo, pues ¿qué creen? Ya lo arreglé, o ya mejoré, o se vuelve a dar una prórroga. El problema es la falta de información fidedigna por parte del gobierno a los ciudadanos de este país. Y en esa llamada seguramente habrá exigencias. Trump pedirá algo a México. Ya lo vimos con Zelensky. Y creo que cómo se porta. Sí, Bueno, ahí pues, radica lo importante, Pati. ¿Qué pedirá Trump? ¿En qué condición está México de dar qué? Un minutito, Pati. Fíjate, primero rápidamente quiero decir que, como siempre, los de Morena hablan muy bonito, pero mienten bien feo, porque le da el crédito la diputada de Morena a que la primera vez que ponen un alto en los aranceles y se echa un poco para atrás Trump es debido a una negociación de la presidenta Claudia, y todos sabemos que no fue así. Fueron factores externos dentro de Estados Unidos lo que hizo que él frenara un poco, y luego puso sus exigencias mucho más duras para que México cumpliera. A mí me preocupa muchísimo el dinero que pide Trump al Congreso de los Estados Unidos para una deportación mega masiva de los migrantes. Eso me tiene a mí sumamente preocupada. ¿Qué va a pedir Trump? Pues va a pedir que no pase cero fentanilo. Yo en lo que sí puedo estar de acuerdo con la contestación de la presidenta Claudia Sheinbaum es que Estados Unidos no ha sido corresponsable
Claro. en él detener lo que pasa en su país, ¿no? Porque pues la frontera es de dos lados. O sea, están ellos, ¿dónde está que no pasen las armas? ¿Dónde está sus grupos del crimen organizado? Porque ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Dónde Claro. está el lavado de dinero en Estados Unidos? Bien. O sea, todas esas cosas que no se informa tampoco del otro lado. Entonces creo que México debe ser mucho más duro en exigirle a Estados Unidos que cumpla su parte. Diputada García, un minutito. A mí me parece que hay una oposición que no está leyendo los datos de manera completa. Cuando saca el primer comunicado, la Casa Blanca, donde hace referencia a que hay liga del cártel con el gobierno, hace referencia justamente a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Calderón, que hoy está detenido en Estados Unidos, que llevó a cabo un proceso y que esto pareciera que al PAN se le olvida. Cuando hace referencia a que hay gobierno que está de la mano trabajando con los cárteles de la droga, ponen como referencia a la misma Casa Blanca a Genaro García Luna, de esos gobiernos panistas. A diferencia de eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo vimos hace unos días justamente cuando se sacan a estos 29 carteles, a ver, 29 capos de los cárteles en el país, la mayoría de ellos fue detenido en el gobierno del presidente López Obrador. Y aún todavía más que eso, la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum ha aumentado en un 50% la incautación del fentanilo para que deje de llegar a Estados Unidos, la estrategia en materia de seguridad, con más de 10,000 personas detenidas, entre ellos líderes de los cárteles en nuestro país. Y con eso también el mismo Trump ha dicho en varias ocasiones, ha reconocido el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, y si bien es muy importante Bien. reconocer y mencionar que el día domingo está haciendo este llamado a la unidad del pueblo de México para que podamos estar en el Zócalo como un llamado de unidad, cosa que los gobiernos del PAN nunca en su vida pudieron Bien. Caray, hacer. pues no he invitado a nadie de las fuerzas políticas. Bien. Me recuerda Unidad. a las políticas de López Portillo. Parte las del pueblo de plantas, a las México, plazas de pues López cómo van a Portillo. estar Bien, ustedes. bien, diputada. Yo la verdad es que... Gracias, diputada. Un minutito y cachito, Sí. Julen, por favor. Yo la verdad es que si todo esto que dice la diputada fuera cierto, ¿por qué Trump todavía entonces dice me deben? No han cumplido, no han hecho lo suficiente. Si todas esas maravillas que habla, que dice que el gobierno ha hecho y ha logrado, ¿cómo es que se siguen quejando de aquel lado? Me parece a mí que no nos están, insisto, no nos cuentan toda la verdad y lo que hace falta es, bueno, ¿qué le pidieron? En esa primera plática seguramente va a ser pues parte de la plática que se tenga que tener ahora el próximo jueves y qué es lo que vamos a saber. Evidentemente lo que hay es una queja enorme por el tráfico de fentanilo y la permisividad que hay para el tráfico de migrantes. Es cierto, el tema de aquel lado de la frontera, al norte del Río Bravo, pues no se ve que se hagan grandes cosas para controlar ni a los migrantes, ni por supuesto a las drogas en aquel país, que es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Que por lo menos la parte que nos toca a nosotros se está quedando a deber, de acuerdo a lo que aparentemente se dio en aquella plática, y eso es lo que está provocando el enojo y por eso estamos pues pendiendo, ahora sí que de un hilo, para que bueno, pues los aranceles sigan, a pesar de que, como decía el secretario de Comercio, hoy abrió esa puerta. Y ojalá se logre el acuerdo, porque eso es lo que queremos todos los mexicanos, que se logre un acuerdo, pero sobre todo que México cumpla con su responsabilidad de hacer valer la ley y que no siga, porque a ver, otra cosa que dijo Trump dice, allá abajo todo ese estado lo gobiernan los narcos, lo dijo hoy frente al Congreso de los Estados Unidos, o sea, no es un dicho cualquiera banquetero, y era en un discurso que traía escrito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Justo de que en México hay todavía una gran tarea por hacer en materia de seguridad que no se está haciendo. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el tema del nepotismo, porque hoy se subió al pleno de la Cámara y ahí estuvieron los compañeros diputados. Pausa. Estamos casi sobre el tiempo, no podemos dejar pasar el tema nepotismo, la ley aprobada hoy. Pati, un minutito. Un minuto, nosotros votamos a favor de lo que era la iniciativa original de la presidenta, que estamos evidentemente en contra del nepotismo, no nada más del nepotismo electoral, sino el nepotismo en la administración pública federal.
creemos que se quedó muy corta esa iniciativa y debió de haber ido al fondo, porque aunque existe una ley que lo castiga dentro de la Administración Pública Federal, pues hay espacios donde se permite y no se castiga como se debe de castigar. Creemos que los mexicanos, el pueblo de México, necesita y merece tener los espacios para participar y que no se queden esos espacios nada más controlados por familias o por el ejercicio del poder y que puedas poner a tus amigos o a tus conocidos o al compadre o etcétera. Nosotros, a diferencia de Morena, a diferencia del PAN y del PRI, nosotros en lo particular votamos en contra porque la ley debió de haber entrado en vigor en el 2027 y no irse hasta el 2030, jugando a esta idea de que hay que hacerle el caldo gordo al verde ecologista para que la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí pueda contender. Diputada García, un minuto. Bueno, esta reforma que presenta la doctora Claudia Sheinbaum en el marco del 5 de febrero en materia constitucional justamente viene a reforzar lo que nosotros en la Cuarta Transformación estamos buscando, que es una nueva legislación, un nuevo constituyente. Para nosotros es muy importante lograr que se elimine esto que durante mucho tiempo se ha perpetuado en la vida pública, que es justamente la aparición de las familias, de los cacicazgos. Es algo en lo que Morena creemos que no debe de permanecer en la política. Y bueno, a mí me parece muy importante que hoy la doctora lo ponga en la mesa, no solamente esto, sino también incluso hace rato mencionábamos en el tema de los aranceles, y solo para mencionar otra cosa que se me fue hace ratito muy importante, que la agenda pública sobre la coincidencia de que allá en Estados Unidos también tienen que hacer labor en materia de fentanilo, pues la ha puesto la doctora, como también puso en la agenda pública este tema que es sumamente importante y que hoy no le quedó de otra a la oposición, porque el 86% de la población de este país está en contra del la reelección. Hubieran aprobado para el 27 como quería su presidenta. Julen, un minutito. Yo creo que, a ver, esto del nepotismo es simplemente un cuento mal contado. Lo que están haciendo sí es el nepotismo para la parte política electoral, pero están dejando de lado el mayor nepotismo y el más grave, que es el que tiene que ver precisamente con el que se da en los puestos de poder de las administraciones públicas en las distintas esferas del país, a los 3 niveles de gobierno. Y eso no lo tocaron. Bien. No se atrevieron a tocarlo por más que se insistió. Hay una propuesta del PAN puesta en la mesa que habla de ello y simplemente no quisieron hacer caso y no lo tocaron. Y me parece que eso queda pendiente. Y por otro lado, el tema de la reelección, en donde me parece que la reelección debería de darse. El no permitir la reelección es un retraso democrático para este país, sobre todo en lo legislativo. Julen Rementería, gracias. Patricia Flores, gracias. Nos quedamos cortos, invítanos más. 1 hora más vamos a pedir en Telefórmula. Nos vamos, buena noche, pásela bien.